patrimoniales que configuran el balance y las cuentas de la empresa y las diferentes cuentas contables. Bueno, los elementos patrimoniales son cada uno de los bienes, derechos, obligaciones que configuran el patrimonio de la empresa. A cada elemento patrimonial la contabilidad le asigna un nombre de cuenta y un número de cuenta y luego la agrupa en elementos afines dentro de unos grupos que se denominan masas patrimoniales. Un elemento patrimonial, por ejemplo, será el mobiliario, o que pertenece al grupo de inmovilizado material, a la masa patrimonial de inmovilizado material de la empresa. Los elementos patrimoniales, tanto sus nombres, el número de cuenta y la denominación de cada uno de ellos, está determinada por el Plan General Contable. El Plan General Contable tiene como objetivo unificar criterios a la hora de registrar las actividades de naturaleza económica y financiera de la empresa. Hemos dicho que el objetivo de la contabilidad es dar información, por lo tanto, para que esa información sea comprensible y comparable con los diferentes elementos que van a tener acceso a la información contable, es necesario que la contabilidad se realice de una manera homogénea en todas las empresas. Cuando hablamos del Plan General Contable del 2007, estamos hablando de un Real Decreto, es decir, es una normativa aprobada en las cámaras y que está publicada en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado publica dos Reales Decretos, uno que regula el Plan General de Contabilidad General, del 1514 del 2007, y el 1515 del 2007 que regula el Plan General Contable de pequeñas y medianas empresas, que es el Plan General Contable que más se utiliza en las contabilidades básicas. Podemos decir que la información dentro de este Real Decreto se agrupa en 5 partes. En la primera parte nos van a hablar del marco conceptual de la contabilidad. En la segunda parte nos van a hablar de las normas de registro y valoración de las pequeñas y medianas empresas. En la tercera parte nos van a hablar de las cuentas anuales. En la cuarta parte nos van a hablar del cuadro de cuentas y en la quinta parte de definiciones y relaciones contables. Nosotros, a la hora de hablar de los elementos patrimoniales más utilizados y en las cuentas, estamos hablando de contenidos que aparecen en esa cuarta parte del Plan General Contable, cuadro de cuentas. En primer lugar nos hablan de qué cuentas reflejan el inmovilizado, el activo no corriente. Hemos dicho que el activo no corriente se divide en diferentes grupos. El primer grupo sería el inmovilizado intangible. Habíamos dicho que esos contenidos del inmovilizado intangible son derechos de traspasos, propiedades informáticas, aplicaciones industriales, etc. Podemos decir que pertenecen al grupo 2 de contabilidad y dentro del grupo 2 de contabilidad al subgrupo 2.0. Es decir, hemos dicho que en el balance van a aparecer siempre en el primer grupo la inmovilización intangible. Pues dentro de ese primer grupo van a aparecer por orden numérico. Si nos fijamos analizando luego los números de cuenta posteriores, veremos que el inmovilizado intangible es el primer grupo que aparecen, son las primeras cuentas que aparecen en el grupo 2. En este caso, por ejemplo, nos aparece en la cuenta 203 la propiedad industrial, donde aparecerían las patentes registradas. Después tenemos los programas informáticos en el subgrupo 206, que serían las aplicaciones informáticas. Y después tenemos diferentes derechos de arrendamientos de locales, etc. Hay más cuentas que están dentro de este grupo 2 de activo no corriente y dentro del subgrupo de inmovilizaciones intangibles 2.0. Tenemos, por ejemplo, 200, investigación, 201, desarrollo, 202, concesiones administrativas. Tenemos también derechos de traspaso, que sería la 205, 209, anticipo de inmovilizaciones intangibles, es decir, todas aquellas inmovilizaciones intangibles que aparecen dentro hemos dicho, del grupo 2, que es activo no corriente, subgrupo 2.0, inmovilización intangible. Después, en el balance va a aparecer el siguiente grupo, que es el inmovilizado material. Pertenecen también al grupo 2, activo no corriente, pero en este caso al subgrupo 2.1. Ese subgrupo 2.1 se denomina inmovilizaciones materiales. ¿Qué van a aparecer ahí? Pues todos los bienes de inversión típicos, terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, utillaje, que ahí entrarían pequeños utensilios o herramientas, mobiliario, equipos para proceso de información y elementos de transporte, que serían todos los vehículos, tanto coches, camiones, etc.
En el tercer grupo vamos a tener las inversiones inmobiliarias. Este sería el grupo 2, hemos dicho, subgrupo 2, es decir, aparecerían aquí en el subgrupo 22. Dentro de la contabilidad se llaman inversiones inmobiliarias y ahí tenemos nada más dos cuentas típicas. La 220, inversiones de terrenos y bienes naturales, y la 221, inversiones en construcciones. Tenemos que recordar que hemos dicho que inversiones inmobiliarias son todas aquellas adquisiciones de bienes, terrenos o construcciones cuando el objetivo es generar una plusvalía y venderla posteriormente, pero que no constituyen el objeto principal de la empresa. Tendríamos también otros grupos de cuentas que se refieren a inversiones financieras, la 2.4. Pertenecen al grupo 2, hemos dicho, activo no corriente, y 2.4 serían inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas. Si nosotros cogiéramos un plan contable, veríamos que entre el grupo 2.2 y el grupo 2.4 existe otro subgrupo que son las inmovilizaciones materiales en curso, ¿vale? Recogen todos aquellos elementos de inmovilización material que todavía no se han construido totalmente o instalado totalmente. Pero bueno, como no aparecen en los apuntes, nos las saltamos. Aunque aquí nos aparezcan en esta parte, en este epígrafe 6.2, las cuentas de inversiones financieras y después las cuentas de amortización acumulada, es importante señalar que en un balance la amortización acumulada aparece seguido de la inversión que amortiza, ¿vale? Del inmovilizado material, pero con signo negativo, ¿vale? Bueno, inversiones financieras a largo plazo. Pues las inversiones financieras a largo plazo dependerán de qué tipo de acciones o valores estamos adquiriendo, ¿vale? Las vamos a dividir en participaciones a largo plazo en partes vinculadas. Nos dice son acciones o otros valores comprados con intención de participar en la gestión de la empresa, de otra empresa, perdón, es decir, para invertir en una empresa compramos participaciones si queremos, acciones o participaciones si queremos, pues bueno, invertir en la gestión de esa empresa. Luego vamos a tener inversiones financieras a largo plazo en acciones o valores con el objetivo no de participar en la gestión de la empresa, sino simplemente de comprar y vender luego esas acciones y obtener un beneficio. Luego también podemos tener los créditos a largo plazo. Nos dicen préstamos y créditos no comerciales concedidos a terceros. Los préstamos y créditos comerciales aparecerían en otras cuentas como son clientes, proveedores a corto plazo, a largo plazo, etc. Luego nos aparecerá otro subgrupo, el 2.8, que es amortización acumulada del inmovilizado. Cuando nosotros tenemos bienes de inversión, los que hemos denominado inmovilizaciones intangibles, materiales, inmobiliarias, se puede dar el caso de que vayan perdiendo valor a lo largo de los años. Esta pérdida de valor es Hacienda quien determina cuáles son las escalas mínimas y máximas, o bien en número de años o bien en porcentaje, y cada año tenemos que contabilizar esa depreciación o pérdida de valor por uso o por obsolescencia del bien en cuestión. Pensemos, por ejemplo, que adquirimos un ordenador, un equipo para proceso de información, un inmovilizado material, pero con el tiempo, en un espacio bastante breve de tiempo, ese bien de inmovilizado material ha perdido valor porque han salido al mercado otros productos, otros elementos que lo sustituyen, ¿no? Bueno, pues anualmente vamos a recoger esa pérdida de valor y lo vamos a meter en una cuenta del grupo 2.8 de amortización acumulada. Esa cuenta aparecerá en el activo del balance con signo negativo, porque lo que pretende es recoger la pérdida de valor del bien amortizado. Elementos patrimoniales que representan, por lo tanto, el activo corriente. Elementos patrimoniales que representan el activo corriente los hemos visto en el epígrafe 4.2, que lo agrupábamos en existencia, realizable y disponible. Las existencias aparecen en el grupo 3 de contabilidad. Y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser mercaderías, cuando nosotros
las destinamos a la compra y venta sin transformación. Pueden ser materias primas, cuando nosotros lo que hacemos es adquirir esos materiales e introducirlos en nuestro proceso productivo para obtener un producto final, o pueden ser productos terminados, productos que ya hemos elaborado y que todavía no han sido objeto de venta. Por lo tanto, en nuestros almacenes pues podemos encontrar diferentes tipos de existencias. En función del tipo de existencia que sea, se meterán en un grupo u otro. En el subgrupo 30 mercaderías, 31 materias primas, 35 productos terminados. Vamos a tener diferentes agrupaciones de existencias. También podemos agrupar otros aprovisionamientos que no pertenecen a ninguno de estos grupos, que estarían en el grupo 3.2, productos en curso, que están en el grupo 3.3, etc. Después, en nuestro balance, tenemos también elementos patrimoniales que lo que recogen son derechos de cobro. Bueno, hasta ahora hemos visto que todos los elementos patrimoniales eran cuentas que empezaban por el mismo grupo. Aquí nos vamos a encontrar cuentas del grupo 4 y cuentas del grupo 5. Las cuentas del grupo 4 pertenecen al grupo acreedores y deudores por operaciones comerciales, y las cuentas del grupo 5 son cuentas financieras, pero que siempre se tratan de financiación a corto plazo, porque las cuentas financieras de financiación a largo plazo están en el grupo 1. Bueno, una de las cuentas más utilizadas van a ser clientes y clientes efectos comerciales a cobrar. ¿Cuándo utilizamos esta cuenta? Pues esta cuenta recoge aquel importe que hemos vendido a un cliente de nuestras mercaderías o de nuestras materias de productos terminados y que todavía no hemos cobrado. Es decir, recoge la deuda de una venta que sea la actividad típica de la empresa, es decir, toda aquella facturación que hayamos realizado que sea el objeto social de la empresa y que todavía no hayamos cobrado. Estas cuentas figuran en el activo del balance, en el activo corriente, en la parte de realizable. Los clientes, puede ser que con nuestros clientes hayamos hablado y nos hayan ofrecido la posibilidad de aceptarnos una letra de cambio para facilitarnos la financiación y el adelanto del importe de ese dinero a través de un descuento comercial en una entidad financiera. En caso de que hayamos realizado esta operación, este acuerdo, deberemos de sacar el importe de la cuenta de clientes y meterlo en otra cuenta que es clientes efectos comerciales a cobrar. Si las deudas a nuestro favor que tenemos no son con clientes, sino que son con otras personas o entidades, porque son deudas que se han generado por algún servicio que hemos prestado, pero que no es la actividad fundamental de la empresa, lo agruparemos en la cuenta de deudores, 440. Hay otro tipo de deudas que vamos a tener del grupo 4 también, que es cuando nosotros hacemos liquidaciones fiscales y nos sale a devolver en vez de a pagar. Por ejemplo, si hemos hecho una liquidación de IVA y Hacienda pues hemos soportado más IVA que el que hemos repercutido y Hacienda nos tiene que devolver la diferencia. Para ese tipo de cuentas que también aparecen en el balance, en el activo no corriente, en la parte de realizable, estaría la cuenta 470 de Hacienda Pública deudor. Y luego tenemos aquellas inversiones financieras del grupo 5, en este caso son inversiones financieras a corto plazo del grupo 5, subgrupo 4. El grupo 54 recoge aquellas inversiones financieras a corto plazo. Entre esas cuentas están las inversiones financieras a corto plazo en instrumentos del patrimonio, que van a ser aquellas acciones que nosotros compremos, obligaciones con el objetivo de obtener una ventaja, es decir, de venderlas por más valor que las compramos, de obtener una plusvalía, pero que lo vamos a hacer esa compraventa a corto plazo. O también créditos a corto plazo, que son aquellos préstamos que hemos realizado que no son comerciales y que se los hemos hecho a terceras personas, ¿vale? Personas físicas o jurídicas. Y por último, dentro del activo no corriente nos aparecerá en el subgrupo 5.7 elementos patrimoniales de disponible. Hemos dicho que en el grupo 5 aparecen las cuentas financieras. Bueno, pues en el grupo 5.7 aparece la tesorería. Las dos cuentas que vamos a usar habitualmente son la 570, que es la caja, y la 572, que son los bancos, es decir, el dinero en entidades bancarias, bien sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Por último, vamos a ver aquellas cuentas o elementos patrimoniales que representan obligaciones o deudas de neto patrimonial.
hemos dicho que obligaciones o deudas o también neto patrimonial. Vale, los elementos patrimoniales que representan obligaciones los vamos a agrupar principalmente dependiendo de si son a largo plazo o a corto plazo. Hemos dicho que dentro del pasivo está el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. El pasivo a largo plazo sería pasivo no corriente y el pasivo a corto plazo el pasivo corriente. Dentro de ese pasivo no corriente estarían las deudas a largo plazo con entidades de crédito y los proveedores de inmovilizado a largo plazo. Pertenecen al grupo 1. El grupo 1 de la contabilidad hace referencia a la financiación básica de la empresa y al subgrupo 1.7. El subgrupo 1.7 son las deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y otros conceptos. Por lo tanto, aquí nos aparecen dos de ellas, dos de esas cuentas contables, hay más. En la primera se recoge cuando tenemos una deuda con una entidad de crédito y esa deuda es a largo plazo. Y en la segunda, cuando tenemos un proveedor de inmovilizado, cuando hemos comprado cuando hemos comprado inmovilizado y no lo hemos pagado, la deuda queda recogida en una cuenta que se llama proveedores de inmovilizado. Esa cuenta de proveedores de inmovilizado puede ser a corto plazo o a largo plazo. Si es a largo plazo, pertenece al subgrupo 1.7, si es al corto plazo, pertenece al subgrupo 5.2. Las deudas con entidades de crédito también pueden ser a largo plazo, grupo 1.7, o a corto plazo, grupo 5.2. La diferencia entre los subgrupos 1.7 o el subgrupo 5.2 es que los primeros van a aparecer dentro del pasivo del balance en el pasivo no corriente y el grupo 5.2 va a aparecer dentro del balance en el pasivo corriente, es decir, pasivo a corto plazo. El resto de cuentas que nos aparece aquí reflejadas también forman parte del pasivo no corriente. Es decir, son deudas que se espera que la empresa haga frente a ellas en un periodo inferior al año. En primer lugar van a estar la cuenta de proveedores, que es donde recogemos deudas a suministradores de materias primas o mercancías, es decir, la actividad principal de la empresa. Si esa deuda se hubiera materializado en un efecto comercial que hemos aceptado a la empresa, aparecería en la cuenta de proveedores efectos comerciales a pagar. También aparecen deudas con acreedores por prestaciones de servicios, son aquellas deudas que podemos tener con diferentes suministradores o prestadores de servicios de diferente naturaleza, actividades de reparación y conservación, un taller, un abogado, la luz, el teléfono, etcétera, aparecen incluidas si no las hemos pagado en la cuenta de acreedores por prestaciones de servicio. Cuando hemos hecho la liquidación del IVA de la empresa, puede ser que nos haya salido que tenemos que pagar IVA porque el IVA repercutido ha sido mayor que el soportado y eso se recoge en la cuenta 475, Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales. Hemos dicho que en el activo aparecería la cuenta 470 en el caso de que nos debiese Hacienda a nosotros, en Hacienda Pública, deudor por conceptos fiscales. Cuando nosotros hacemos las nóminas de la empresa, vamos a tener diferentes conceptos. Una vez que hemos obtenido el total devengado, vamos a hacer diferentes retenciones a los trabajadores en concepto de seguridad social e IRPF y vamos a tener que pagar también la seguridad social a cargo de la empresa. Pues la suma de estas dos deudas, la seguridad social que hemos retenido a los trabajadores y la seguridad social de la empresa, se recogerá en organismos de la seguridad social acreedores. Recoge una deuda a corto plazo de la empresa, puesto que esta deuda de la seguridad social se debe hacer efectivo cada mes, es decir, en el mes de febrero pagaremos la seguridad social de enero, en el mes de marzo la de febrero y así sucesivamente. Y por último vamos a hablar de los elementos patrimoniales de las cuentas del neto. El patrimonio neto de la empresa es la financiación propia de la empresa. Está constituida por diferentes elementos, por la aportación inicial de los socios y después por los resultados del ejercicio, los beneficios que hayamos obtenido en el ejercicio. En el caso de que en vez de beneficios hubiéramos obtenido pérdidas, aparecería también en el patrimonio neto de la empresa, en los fondos propios, pero con signo negativo. El capital social es en el caso de que la aportación a la hora de constituir la empresa está hecha por una sociedad, es decir, hayamos constituido una sociedad. ¿Vale? En el caso de que lo que hagamos sea una empresa que no sea
que no sea una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, sino una empresa que no tenga naturaleza mercantil, sino una sociedad civil, la cuenta que utilizaremos será la cuenta 102 capital. Las reservas, tenemos un cuadrito a la derecha que dice que las reservas de una empresa son una parte de los fondos propios de la empresa. Pertenecen a su grupo 1.1 y se caracterizan por ser los beneficios que han retenido, es decir, que no han repartido los socios propietarios de la empresa. El objetivo de una empresa es mantenerse a lo largo del tiempo. Muchas empresas llegan al acuerdo de que los beneficios sociales no se repartan, se queden dentro de la empresa con el objetivo de tener capacidad financiera a medio plazo. Si eso es así, se recogerán diferentes cuentas. Si es una reserva que constituimos porque así lo marca la ley, por ejemplo la ley de sociedades anónimas, lo incluiremos en la cuenta reserva legal. Pero si es una decisión de la empresa voluntaria, la recogeremos en la cuenta reservas voluntarias. Todas pertenecen al grupo 1.1, subgrupo 1.1 de reservas. Dentro de las reservas voluntarias hay algunas reservas voluntarias, unas reservas que se constituyen porque en los estatutos de la empresa se ha decidido ya en el momento de constituir la empresa que se van a guardar en reservas una parte de los beneficios empresariales. Ese tipo de empresas se llaman reservas estatutarias. Y son pertenecen al grupo de reservas especiales, que sería el grupo 114. Bueno, resultado del ejercicio. Hemos dicho que recoge el beneficio de la empresa y que en el caso de que sea negativo, recoge pérdidas, aparecerá con signo negativo. Y dentro del patrimonio neto, al principio vimos que también aparecen las subvenciones oficiales de capital. Son aquellas subvenciones que no sean reintegrables, es decir, que hemos recibido un dinero en la empresa pero que no lo tenemos que devolver.